¿Con qué energía empezamos, señor, este Con toda la energía 2022? del mundo, como la de Raquel Tibol. Como la de Raquel Tibol, nuestra invitada el día de hoy. Del día de hoy. Una mujer fantástica. Fantástica. Fantástica, aportó mucho a este país. Sí. Aprendimos mucho de ella a través de su trabajo. ¿Cómo la contactas? ¿Qué entrevista nos vas a presentar? Mira, Raquel Tibol son de esos regalos que se le hacen a México de otros países. Ella es argentina, de la ciudad de Mendoza. Y llega a México como secretaria de Diego Rivera. Y se convierte en un pilar cultural de la televisión de Canal 11. Sí. Yo creo que 20 o 25 años tuvo programas en Canal 11 ilustrándonos sobre el arte mexicano. Se convierte en la referencia porque conoció, bueno, creo que a Siqueiros una vez le dio una cachetada y lo tiró al suelo. Se enojó. Se enojó. Ajá. Pero de armas tomar la señora. Tomar. Una mujer de izquierda, amiga de todos los muralistas. Bueno, era una... Bueno, yo creo que son 30 o 40 libros sobre el muralismo mexicano. Pero el programa de ahora es sobre el papá de los muralistas, que se llama José Guadalupe Posada. El papá de todos. El papá de todos. Porque acuérdate que Diego Rivera se pinta niñito en este gran mural que se llama Sueño de un domingo en la Alameda. Y está Diego agarrado de la Catrina y de Frida Kahlo, como niño, ¿no? Pero Posada lo que hizo fue la cabeza de la Catrina, ¿no? Y lo que hace Diego es hacerla completa. Y entonces, toda esta cosa fantástica que hemos vivido los últimos años sobre la muerte, que el mexicano tiene una manera especial de reírnos de ella y de bailar con ella y de echar chunga con ella, es algo que viene de Posada, de esa Catrina, ¿no? Pero él nada más hizo la cabeza y Diego le hizo el resto y se autorretrató con ella, ¿no? Pero Raquel Tibol se convierte en el referente de una investigadora fantástica, muy rigurosa, verdaderamente rigurosa, y en una cantidad de polémicas con todos los otros. Bueno, pero ella defendía sus argumentos, ella era brava. Brava. No, una mujer encantadora. Tuve la suerte de haber sido vecina de ella, ¿no? Yo viví en la calle de Lafayette, ¿no? Y a veces tomábamos en un restaurancito por ahí cerca, platicaba con ella. Una mujer excepcional a quien le debemos en gran parte el conocimiento desde otra perspectiva, que es el ojo de una mujer que no es una mexicana, sí, mexicana hasta el fondo se volvió, pero que lo ve desde fuera lo que significó la Revolución Mexicana y la gran pintura muralista, pues que hemos repartido por el mundo, ¿no? Exactamente. Pues vamos a disfrutar de esta entrevista. ¿La realizaste cuándo? Eso, hace 27 años. Pues ya tiene hace mucho tiempo. Un rato. Ella no tiene mucho que falleció, tiene unos 2, 3 años, sí. Pero creo que es muy importante que la conozcamos y disfrutemos de su conversación. Vamos con Raquel Tibol. ¿Cuál sería el aspecto fundamental de la obra de Posada dentro de la plástica mexicana en relación con los antecedentes del XIX y con su influencia en el siglo XX? Hoy, para comprender a José Guadalupe Posada, tenemos que partir de lo que es la realidad de su biografía. Se ha abusado mucho del Don Lupe, del hombre vestido muy humildemente que vive en una gran vecindad, y no se considera que viene de uno de los núcleos ilustrados más importantes del país. Desde la ocupación francesa, él trabaja en Aguascalientes, en la imprenta El Esfuerzo del señor Pedrosa, que después de restaurada la República es diputado, un liberal de grandes convicciones, sobrino nada menos que de José María Chávez, ese gobernador de Aguascalientes que fue sacrificado por el ocupante francés, y al calor de estas dos personalidades se forma Posada, quien a la vez estudió el oficio siendo niño en la Escuela de Artes y Oficios de Aguascalientes. El hombre que en 1888 llega a la Ciudad de México, después de haber padecido la pérdida de su negocio de gráfica en la ciudad de León, donde se había trasladado por estímulo de Pedrosa I y después se instala ya él solo,
este hombre que llega... Lo pierde por la inundación. Por la inundación, una inundación brutal, que León quedó hundida, sumergida en 1,5 metros de agua. Murieron parientes, perdió todo. Y el hombre que llega a la Ciudad de México es un hombre que está contra la dictadura, que es un liberal convencido, que ha sido caricaturista del Jicote, que ha hecho gráfica, sobre todo litografía, de ilustración y litografía de adorno primoroso, de una delicadeza extraordinaria, y no quiere saber más de rendir servicios a la clase de los prósperos comerciantes e industriales a quienes había servido en León, y se sumerge, así como León quedó sumergida 1,5 metros bajo el agua. Él, a plena conciencia, sostengo yo, se sumergió en el pueblo, en los intereses del pueblo. No es una gente que salga de los sectores orilleros y desprotegidos de la Ciudad de México. Había sido maestro de litografía en una secundaria en León. Toda su vida está ligada a personajes que son puntales de una vida progresista, de una vida con nuevo sentido. Ireneo Paz viajaba de la Ciudad de México a la Ciudad de León a encargarle ilustraciones para libros y revistas a José Guadalupe Posada. Por eso saludó su llegada a la Ciudad de México. Si corregimos esta visión, valoramos mucho más lo que hace desde 1888 hasta 1913. Hay una actitud ética que respalda esta verdadera revolución estética que significa la obra de José Guadalupe. ¿En qué consiste la fascinación que Posada ejerce sobre Rivera, sobre Orozco, sobre los muralistas en general? El primer artista que está, aunque sea en los patios de la academia, que es José Clemente Orozco, ve a Posada, es el primero que ve a Posada. Hay que aclarar también, cuando se dice eminente, hoy es eminente. Para aquel tiempo no hay una sola crónica en que se hable del arte mexicano y se considere a José Guadalupe Posada. Por lo demás, habría que rescatar de inmediato 2 aspectos para ponderar la resonancia. Lo que dijo Alfonso Reyes, la definición perfecta de Alfonso Reyes, es nuestro Bosco de Banqueta, nuestro Hieronymus Bosch de Banqueta. ¿Por qué? Por su capacidad de fantasía, por su capacidad de reelaboración de una fantasía secular, ancestral y popular a la vez. Por lo demás, cuando se dice que el que descubre a José Guadalupe Posada para los artistas cultos es Jean Charlot, no es cierto. Ya estaba descubierto. Lo que pasó con Jean Charlot, que hizo un artículo que se divulgó bastante, es simultáneo. Todo el grupo posterior a José Clemente Orozco se echa sobre esta cantidad de obra gráfica. Y si hablamos de obra gráfica, tomemos en cuenta lo que es muy encantador para los técnicos gráficos. Hay muchas rayitas. Cuando Rembrandt hacía muchas rayitas, metía muchas veces el mismo punzón sobre la misma lámina. Ya en México, Manilla, que fue el último maestro, en cierta medida, de José Guadalupe Posada, usaba el velo, que es como un tenedor con muchas rayitas. Se pueden hacer muchas rayitas a la vez. Ahora que se vuelva a ver la imagen, observemos cómo José Guadalupe Posada, a la manera de Manilla, trabaja con muchas rayitas. Además, el velo permite trabajar con mucha mayor rapidez y llenar más espacios. Cuando los muralistas empiezan a trabajar y ven esta versatilidad de líneas, de elementos, de figuras, de interpretación de la realidad, y ellos tan ligados a las academias europeas, porque José Guadalupe Posada no había sido filtrado por la Escuela Nacional de Bellas Artes. Nadie lo había filtrado. Lo empieza a filtrar José Clemente Orozco. Lo filtran los caricaturistas del momento. La Patria Ilustrada, el almanaque del padre Cobos, El hijo del Ahuizote, El centavo perdido, El teatro, Don Chepito, La Gaceta Callejera, El boletín, El fandango,
Juan Perdido, el teatro, perdón, Juan Lanas, el popular, el colmillo público, el chamuquito, el diablito bromista, el Argos, la guacamaya, el hijo del fandango Mefistófeles, el moquete, el moscón, el padre eterno, el padre Padilla, el chile piquín, el pinche, la palanca, el vale, Panchito, la tijera, Fray Gerundio, el perico, el papagayo, el Gil Blas y otros más. Eran periódicos, y cuando hablamos del Jicote se editaban solo 800 ejemplares. No hace falta que un periódico de penetración popular tenga muchos ejemplares cuando se ha de leer en la plaza, en la feria, en la esquina, a las entradas de los teatros donde se juntaban los que vendían cualquier cosa o los limosneros, etc. Es decir, era otro modo de relación. Lo que libró mucho las manos de José Guadalupe Posada es no haber tenido la más mínima conexión con el sistema, ni siquiera una conexión estricta con sus editores, porque hoy se hace la mancuerna José Guadalupe Posada Vanegas Arroyo, y en el corto hemos oído decir que fue a dar a la fosa común. Hay que recordar que Vanegas Arroyo se enteró después de una semana o más tiempo de la muerte de su colaborador. Significa que no había una relación tan estrecha desde el punto de vista de la amistad y profesional como para que él se hubiera enterado que este hombre había fallecido. Ese gran grabador, ese gran maestro del grabado que fue Francisco Díaz de León, es seguramente con topete, ya mencionado por Jorge Alberto Manrique, el que mejor estudió a Posada. Tuvo el cuidado de revisar gran cantidad de prensa. Y otro aspecto que hay que resaltar, a quienes hay que recomendar, bueno, sigan la obra de Posada. ¿Dónde? ¿En qué libro? Hay un volumen muy grueso, editado por varias gentes en el Fondo de la Plástica Mexicana, en la época en que el responsable mayor era Manuel Álvarez Bravo. Volvemos a la relación con la fotografía. Entre Mariana Jampolsky, que ya era fotógrafa y había sido miembro del Taller de Gráfica Popular, organizaron ese que podría llamarse el catálogo razonado o el libro más exhaustivo, donde se hace un paseo por toda la obra de José Guadalupe Posada de una manera respetuosa desde el momento que está estupendamente bien editado. El que intervenía entonces era Rafael Carrillo, hombre que fue un gran militante del viejo Partido Comunista Mexicano, era secretario general del Partido Comunista en los años 20, después fue miembro del CEN del PRI, hoy creo que sigue siendo asesor del Partido Revolucionario Institucional en más de sus 80 años, y que fue durante un tiempo responsable de las ediciones. A él se debe, junto con Enrique Ramírez y Ramírez, el texto del arte de la Revolución Mexicana y también el texto que está muy por debajo de la edición en su conjunto, por cierto. Todo, como lo acabas de decir, todo sabe esa señora. Todo sabe esa señora. Detalles, fechas, nombres, lugares. ¡Qué memoria, qué memoria! Era una mujer con una vitalidad extraordinaria y un amor absoluto a este pueblo que la recibió como ha recibido a tantos extranjeros, ¿no? Sí, sí. Yo quisiera agregar algo en el caso de este enriquecimiento de los mexicanos con los aportes extranjeros. Raquel llega a México muy jovencita como secretaria de Diego Rivera, divorciada, se había casado en Buenos Aires, se logra traer a su hija, Nora, y se casa aquí con otro exilado, que es un hombre importantísimo para la cultura de México, Boris Satanovsky. Este hombre se mete a un cubículo de la universidad y durante 50 o 60 años se dedica a editar a todos los autores importantes del siglo XIX. Y tenemos colecciones de 10, 12, 15, 8 libros de los escritores del siglo XIX, como Guillermo Prieto, como Altamirano, como Riva Palacio, todos los escritores que rodearon al liberalismo de Juárez. Él se dedica a hacer las ediciones para la Universidad de México y es una biblioteca, no sé, de 5 metros por 5 metros, la obra del marido de Raquel Tibol, Boris, que sería justo recordarlo en esta ocasión, pero para terminar hablando de la importancia del gran José Guadalupe Posada, pues es el que nos lleva
a recordar cada año. Ningún pintor tiene una fiesta como él logró, el Día de Muertos, Claro, a recordar claro. su gran dibujo de la Catrina. Exactamente. Eso es ya parte como de su escudo nacional, ¿verdad? Sí, ya está en todos lados, Está es universal. Universal. Ajá. Y se lo debemos a este hombre que es realmente pues el papá de los muralistas, de alguna manera, ¿no? Porque como dice ella, sale del pueblo, ¿no? Sale y además hizo un trabajo que es muy bien recibido por ellos. Así Pues es. muchísimas gracias, mi Gracias queridísimo a ti. Emilio. Es un ¡Feliz año! Exactamente, A todos, a todos los mexicanos. Es un gran privilegio que en este primer programa del año estés despuntando con una señora del tamaño de Raquel Tibol. Muchísimas Gracias a gracias, ti. muchas felicidades.